Tardes a todos. Buenas tardes a todos. Estamos hoy aquí para dedicarle un ratito de nuestro tiempo a hablar y discutir sobre la necesidad de la monitorización de la anestesia, el control del sistema nervioso autónomo, incluso nuevas técnicas en anestesia que están mostrando hoy un empuje importante en su introducción. Tenemos dos ponentes muy interesantes que van a hablarnos de todos estos aspectos. Bueno, yo creo que podemos ir empezando porque tenemos un programa que quiere ser extenso y lo tenemos que introducir en apenas una hora y media. Además, sería interesante tener algo de tiempo, ¿verdad?, para que puedan hacerle preguntas a los doctores, a la doctora Elena María Pérez Vergara de la Cuña, de la CUN de Navarra en España, y igualmente al doctor Ariel Gras, que está trabajando actualmente en Israel. Obviamente yo moderaré también la ponencia de hoy, el seminario de hoy. Haré una pequeña introducción sobre la necesidad de la utilización de esta monitorización. Yo me llamo Ignacio González, muchos me conoceréis, otros no. Eh, Soy veterinario, anestesista veterinario que empezó a trabajar en la industria médica hace ya casi 30 años, introduciendo el índice de electroencefalografía biespectral de Aspect Medical System en España y Portugal. Bueno, tuvimos la fortuna de poder estandarizarlo aquí y posteriormente trabajé con la compañía M. Doloris, introduciendo también un parámetro de nocicepción, y hoy tengo la suerte de haber sido invitado para moderar esta interesante sesión y dar una visión de lo que es la anestesia, el control de la nocicepción y del sistema nervioso autónomo. Vamos a tener también la suerte de poder escuchar a la doctora Elena María Pérez Vergara de la Cuña, que es especialista en anestesiología y reanimación, con una amplia experiencia en el manejo perioperatorio del paciente y el tratamiento del dolor, centrando su actividad fundamentalmente en la monitorización del paciente y la aplicación de técnicas multimodales de anestesia para asegurar precisamente la analgesia, la seguridad del paciente y el resultado postoperatorio, ¿no? Además, vamos a tener al doctor Ariel Gras, que es un anestesiólogo que trabaja en el Hospital Sare Cedak Medical Center, un hospital de referencia en Israel, especializado él principalmente en la anestesia regional y manejo del dolor, con un fellowship en Canadá, en el Hospital de Toronto, y especialmente interesado, como digo, en las técnicas locorregionales, especialmente en cirugía de mama. Sin más preámbulo, voy a empezar a comentarles algunos conceptos interesantes en anestesia y analgesia, puesto que esta monitorización va a hablar directamente de la esencia del anestesiólogo, de lo que hace el anestesiólogo todos los días, ¿no? Si existe la anestesia es porque los cirujanos necesitaban que alguien controlara la respuesta del organismo a la tremenda agresión quirúrgica que sufría el paciente precisamente por esa cirugía, ¿no? Y fue el doctor Cecil Gray que publicó ya en los años 50 lo que denominaban la anestesia de Bristol, cuando empezó a trabajar con el metiletilpropiléter, y describió sus acciones como tres fundamentales. Una era la consecución de la relajación o del bloqueo neuromuscular; por otro lado, la narcosis o control precisamente de esa consciencia; y por otro lado, el conseguir una analgesia suficiente en el paciente, ¿no? Esto fue publicado en British Journal, y de esa forma quedó definida la anestesia, los tres pilares que componen esta anestesia, ¿no? Pero posteriormente, 10 años después, en el British Journal, en el Irish Medicine Journal, el doctor Cecil Gray se retractó, por decirlo así, de ese concepto en un artículo hablando de Reassessment of the Signs and Levels of Anesthesia, o sea, la redefinición, por decirlo así, de los signos y de los niveles de anestesia, y modificaba este triángulo fundamentalmente en la parte de la definición de la analgesia, porque decía que si una persona se encontraba sometido a fármacos hipnóticos y por tanto inconsciente, entonces no podía sufrir dolor.
puesto que el dolor es la percepción consciente de la nocicepción. Y que si obviamente lo que iba a haber era una respuesta de ese organismo a esa estimulación nociceptiva con una respuesta de ese sistema nervioso autónomo que sí debíamos de tratar y que, por supuesto, si ocurriera en pacientes conscientes, entonces, en ese caso, sí podríamos hablar de dolor, ¿no? Otros autores posteriormente también hablaron de este concepto, ¿no? En este caso, Pinsker hablaba del control del movimiento, del control de la consciencia y de la atenuación de la respuesta al estrés. Por tanto, este es nuestro problema, el estrés quirúrgico, que perdón, definió el doctor Moore y colaboradores en su publicación como cualquier factor estresante va a provocar una respuesta simpática que va a su vez provocar entonces una liberación de catecolaminas y factores proinflamatorios, aumentando este nivel inflamatorio que nos puede llegar a provocar un SIRS y un fallo multiorgánico y muerte, ¿no? Afortunadamente, en nuestro sistema nervioso autónomo existe una de las ramas, que es el parasimpático, que está ahí precisamente para contrarrestar esta acción del simpático, que va a reaccionar, por supuesto, frente a cualquier factor estresante, como es el escalpelo del cirujano, es decir, esa actividad nociceptiva, ¿no? Ese parasimpático lo que va a provocar es un equilibrio de esa actividad simpática y de ese estrés quirúrgico con la liberación de citoquinas antiinflamatorias que en el caso de ser excesivas nos puede llevar al lado contrario, provocándonos un CARS, un síndrome de compensación antiinflamatoria que nos puede llevar a una inmunodepresión con infección, sepsis y fallo multiorgánico, ¿no? Es decir, como ya nos advertían los griegos, en el mesotes está la virtud y ese equilibrio denominado alostasis o homeostasis lo alcanzamos con una correcta actividad de nuestro sistema nervioso autónomo, tanto del simpático como del parasimpático. Por eso es fundamental el tener un sistema nervioso autónomo bien preparado, bien sano y ahí entraría, por ejemplo, conceptos como el de la prehabilitación de pacientes que van a sufrir una cirugía interesante para fortalecer ese sistema nervioso autónomo. El anestesista está ahí precisamente para potenciar ese parasimpático y equilibrar en la medida de lo posible esa actividad simpática que produce, por ejemplo, el cirujano en cuestión. Esto ya se vio en la revista de New England en el año 92, cuando cirujanos cardíacos vieron cómo en cirugía neonatal medían la actividad del sistema inmunitario e inflamatorio y administraban una anestesia basada fundamentalmente en alotano y algo de morfina frente a una anestesia con altas dosis de sulfentanilo. Y vieron que la mortalidad de los pacientes, de los niños, en el grupo de sulfentanilo se reducía a 0 frente a 4 muertes de cada 15, ¿no? Debido precisamente también a esos altos niveles de cortisol que observábamos en el grupo de alotano, ¿no? Las razones de ese fallecimiento vieron que eran fundamentalmente por sepsis o CID, ¿no? El CID directamente relacionado por una alta actividad del sistema nervioso simpático y esa sepsis por un agotamiento del simpático y una exacerbación, por tanto, del parasimpático que nos llevaba a una inmunosupresión y una infección, sepsis y fallo multiorgánico, como lo describía anteriormente en su artículo Moore, ¿no? Es decir, tenemos el link directo aquí de nocicepción, activación simpática y consecuencias postoperatorias. Pero hay muchas más publicaciones que hablan de esto, como la relación directa de esa inflamación con el dolor postoperatorio o de la liberación de interleuquinas con la disfunción cognitiva postoperatoria o directamente en pacientes ancianos, esos aumentos de interleuquina 6 en pacientes de cirugía de cadera con mortalidad, ¿no? Y por último, en el Lancet salió publicado como la principal causa, la tercera causa de muerte en el primer mundo es precisamente la mortalidad perioperatoria, muy probablemente debido al alto número de cirugías en pacientes frágiles que se realizan y que no están perfectamente prehabilitados o esa anunciación perfectamente controlada y las consecuencias de ese autónomo que veíamos precisamente en ese artículo del Lancet, ¿no? Por tanto, tenemos que tomar el control de ese sistema nervioso autónomo y lo vamos a hacer ¿cómo? Pues básicamente midiendo las respuestas de este autónomo para poder dar un valor
que nos permita guiar nuestra analgesia que bloqueará esa nocicepción y las consecuencias de la misma, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de un enfoque multivariable vamos a medir distintos parámetros de ese sistema nervioso autónomo, como digo, y de esa manera poder controlar esa nocicepción. Este es el monitor de NOL y vamos a tener un dedil que vamos a poner en el dedo y a través de él vamos a medir eh, la respuesta a ese dolor mediante un índice que varía de 0 a 100, que es el índice NOL, y que se va a ver extraído o obtenido a través de esa sonda que se coloca en el dedo y que vamos a obtener distintas medidas. Fundamentalmente la respuesta galvánica de la piel, que es la sudoración de la misma y el aumento de la conductividad eléctrica a través de ese aumento de la sudoración, tiene una gran importancia en la monitorización del NOL. Vamos a medir ese sistema nervioso simpático a través de él y luego a través de la fotopletismografía vamos a poder medir también dos aspectos fundamentales. Uno, la amplitud de la onda de esa fotopletismografía que nos va a indicar la dilatación o constricción de esos vasos directamente ligados a esa activación simpática y por otro lado la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un parámetro, como bien saben, directamente obtenida de la actividad del sistema nervioso autónomo, ¿no? Esa variabilidad del ritmo cardíaco disminuye con un aumento de la actividad simpática. Entonces, con la combinación fundamental de estos tres parámetros, aumento de la amplitud o disminución de la misma por activación simpática, disminución de esa variabilidad RR precisamente por actividad simpática o aumento de la sudoración por esa actividad simpática, vamos a obtener un valor que nos va a hablar de esa actividad del sistema nervioso autónomo y de cómo está reaccionando nuestro organismo a esa nocicepción. Por otro lado, vamos a obtener también un par de parámetros que nos van a validar estos otros tres parámetros de los que hemos hablado previamente y que componen ese índice NOL y que ahora veremos, ¿no? Por un lado, el acelerómetro y por otro, la temperatura de la piel, que nos va a informar del posicionamiento de ese dedo para ver que efectivamente la perfusión de ese dedo es correcta, tanto a través de la temperatura como de la posición del dedil del mismo, ¿no? Entonces, lo que vamos a obtener, como digo, son señales directas medidas de ese sistema nervioso autónomo, como son los obtenidos de la fotopletismografía y de la galvanometría, y los vamos a combinar a través de un sistema de pares con lo que denominamos CISA, que es una escala que se ha desarrollado a través de distintas concentraciones de remifentanilo crecientes, a los cuales además se les administraba una estimulación quirúrgica definida en intensidad y de esa manera podíamos ver cómo la variación de esos parámetros fisiológicos se correspondía precisamente a esas distintas concentraciones de analgésico junto con estimulación nociceptiva a intensidad determinada. Y de esa manera se obtiene ese valor de 0 a 100, que es el índice NOL, que nos va a indicar cuanto más alto, más estimulación nociceptiva o menor control analgésico y cuanto más bajo, lo contrario. Vamos a tener una escala, como digo, de 0 a 100, entre los cuales de 0 a 25 estamos hablando de un control correcto de esa nocicepción o que no existe realmente estimulación nociceptiva y por encima una nocicepción que debiera de ser tratada con un aumento de fármacos analgésicos, ¿no? ¿Cómo obtenemos esos valores de 0 a 100 y el algoritmo que nos permite combinar esos parámetros de pletismografía y de galvanometría? Bueno, pues a través de inteligencia artificial, a través de un sistema que se denomina Random Forest, que lo que nos va a decir es cómo los distintos parámetros de variabilidad del ritmo cardíaco o de amplitud de la pletismografía o de la galvanometría van variando en función de esa estimulación nociceptiva o de esa concentración de fármaco analgésico. Y vamos a tener muchísimos algoritmos o árboles de decisión, cada uno especializado en uno de esas señales fisiológicas que van a acabar obteniendo o ayudándonos a decidir cuando el aumento de la variabilidad del ritmo cardíaco con una caída en la galvanometría o con un aumento de esa amplitud corresponden o no a una estimulación nociceptiva y a qué nivel de intensidad, ¿no? Y de esa forma obtenemos, como digo, ese número de NOL de 0 a 100, entre los cuales los valores más bajos corresponderían a un valor de nocicepción controlada o que no existe y valores más altos por encima de 25 a estimulación nociceptiva. En
En la pantalla del monitor vamos a poder ver ese número, vamos a ver también una barrita en color verde o roja, dependiendo de si estamos en un estado nociceptivo o no, la tendencia completa de ese índice NOL y las distintas señales, en este caso arriba, la de la pletismografía y de la conductancia eléctrica abajo, del paciente en cuestión, ¿no? Que estamos monitorizando. Ya para terminar, un par de estudios que hablan de cómo efectivamente ese índice NOL es capaz de detectar la nocicepción muchísimo mejor que otras variables que habitualmente utilizamos, como son la frecuencia cardíaca o la presión arterial. En este caso es una curva de ROC que vemos como el área bajo la curva del NOL es infinitamente superior a la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que, por desgracia, en cirugías en las cuales utilizamos fármacos opiáceos, su relación con la anicepción es de 0,5 y en el caso del NOL estamos cercanos a 1, ¿no? O cómo efectivamente el NOL es capaz de detectar no solo la intensidad, sino el aumento de la concentración de los distintos fármacos analgésicos, en este caso remifentanilo, permitiendo titular esos fármacos, ¿no? Y cuando lo hacemos, pues vamos a conseguir controlar aquello de lo que comentábamos anteriormente. Lo importante es, desde luego, detectar la nocicepción porque esta va a provocar un aumento de la inflamación. Y en este artículo vemos cómo los pacientes que han sido monitorizados y tratados gracias al NOL tienen una reducción importante de las catecolaminas en comparación y de la CTH en comparación a el grupo no tratado con el mismo. Y con esto termino mi exposición y espero haber dado una pequeña visión de la utilidad del NOL en la anestesia general y estos conceptos los van a profundizar muchísimo más, en este caso, la doctora Pérez, a la cual dejo paso inmediatamente. Cuando quieras, doctora. Buenas tardes, mi nombre es Elena Pérez, vengo del Servicio de Anestesia del Hospital Universitario de Navarra, es un hospital de tercer nivel. Y bueno, yo voy a complementar un poco la charla que nos ha dado Nacho, ¿no? Voy a desflecarla un poquito y vamos a hacerla un poquito más fisiológica, ¿no? Algunos autores hablan de la anestesia personalizada y de la anestesia de precisión como de la anestesia del futuro. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial ya está más presente en nuestras vidas de lo que nos gustaría y en mi opinión ya es la anestesia del presente, ¿no? Pero requiere una serie de integración de conceptos anatómicos y fisiológicos que es importante que entendamos porque si no muchas veces nos perdemos, ¿no? Nos perdemos en un bosque de árboles. Y voy a empezar desde el principio. En 1905 Ramón y Cajal, que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1906, hizo un descubrimiento fundamental para todo esto que vamos a hablar. Fijaros hace cuántos años, ¿no? Y él hablaba de que la red neuronal era como un bosque lleno de ramificaciones, pero que entre ellas no se tocaban entre sí, ¿no? Había una pequeña distancia, la que le llamó sinapsis, que apenas medía 20 nanómetros. Bueno, pues en esta pequeña distancia de 20 nanómetros está el principio fundamental del procesamiento de la información cerebral, ¿no? Y que está regida por una comunicación entre neuronas, que es en parte eléctrica y en parte química. Con lo cual, los anestesistas, que somos fundamentalmente fisiólogos, o que debemos de ser fundamentalmente fisiólogos, tenemos la capacidad, ¿no? Y el lujo de poder ver esta comunicación entre neuronas, ¿no? Podemos ver qué patrones farmacológicos y cómo se expresan esos patrones farmacológicos de comunicación entre las neuronas. Podemos medir incluso la intensidad de esos patrones, ¿no? Y ver la energía en cada una de las ondas que tenemos expresadas en el electroencefalograma, ¿no? Y últimamente, y en los últimos años, los monitores de nocicepción nos van a permitir integrar toda esa información y ver cómo ese estímulo está transmitido, receptado y compartido por cada una de las neuronas. Nuestro objetivo en realidad es hacer una anestesia de precisión y para eso tenemos que saber que nuestro órgano diana es el cerebro y nuestra misión es muy clara: mejorar los resultados de los pacientes
cuidando lo máximo que podamos ese cerebro, ¿no? Y para empezar desde el principio, cuando realizamos un daño quirúrgico, como bien ha contado Nacho, el daño quirúrgico lo que hace es revelar una serie de efectos metabólicos y una cascada o sea, neuroinmunológica, ¿no? Y lo que se liberan son patrones moleculares asociados al daño en este caso, ¿no? Porque no va asociado a patógenos, que son los llamados DAMPs. Estos DAMPs se liberan en el sitio de acción. Cuanto más amplia sea la cirugía y más invasiva, más DAMPs vamos a tener, y estos DAMPs tienen unos receptores en todas las células inmunes, ¿no? Con lo cual se va a poner en marcha una cascada inflamatoria y que ya los últimos análisis metagenómicos nos dicen que existen distintos fenotipos de respuesta, es decir, cada paciente va a responder de una manera determinada. Estos distintos fenotipos de respuesta, que son muy variados, se pueden dividir en dos grupos. Los hiperinflamatorios, aquellos que responden con una cascada muy potente y muy dañina que va a crear una gran descarga hormonal o neurohormonal hiperinflamatoria, y aquellos que son del perfil antiinflamatorio, ¿no? Donde su potencia antiinflamatoria va a ser tan importante que igual compromete con el aumento de las infecciones. Y este artículo del 2026 nos dice que todos estos daños se van a dividir en tres fases. Una fase aguda, que es tremendamente importante para nosotros porque implica desde el periodo perioperatorio y se basa en la respuesta refleja de nuestro sistema nervioso autónomo, y una fase subaguda que implicaría los 3 primeros días. Si nuestra fase aguda no la controlamos adecuadamente, la fase que está caracterizada por esa descarga del sistema nervioso autónomo, predominio simpático, predominio de resistencia insulínica, un perfil catabólico en la respuesta metabólica, nuestra fase subaguda no va a empezar a reparar ese daño, ¿no? Y ese proceso de resolución de la inflamación se hará más lento y podemos llegar a una fase crónica donde el paciente acabe con un síndrome inflamatorio persistente. Por lo cual, lo que nosotros hagamos en el periodo incluso preoperatorio hasta el intraoperatorio y el posoperatorio inmediato, es tremendamente importante la recuperación del paciente, ¿no? Pero no solamente tenemos esta cascada inflamatoria humoral, que la cual va a ser bastante proporcional a la agresión de la cirugía, ¿no? Sino que también tenemos una cascada inflamatoria neuronal. ¿Y en qué consiste, no? Pues en realidad la nocicepción que nosotros transmitimos es una información que nuestro cuerpo hace al sistema nervioso central de: oiga usted, que me están haciendo daño, ¿no? La nocicepción es el conjunto de procesos neuronales involucrados en la detección, en la transmisión de estímulos nocivos. Se puede estar sujeta a una nocicepción muy intensa sin tener dolor. Es decir, este es el estado de la anestesia general, ¿no? No hay una percepción de dolor, pero sí hay estímulos nociceptivos que producen una neuroinflamación, una inflamación de toda la glía con trastornos cognitivos posteriores, y que producen una descarga de catecolaminas, ¿no? Y también, por el contrario, podemos expresar dolor sin nocicepción. Son aquellos estados de hipersensibilidad o de dolor persistente en aquellas situaciones donde haya habido una sensibilización del sistema nervioso central. Con lo cual, para poder manejar todas estas vías y modularlas, que va a ser nuestra función, hacer que esa respuesta inflamatoria y esa respuesta del sistema nervioso autónomo sea adaptativa para promover una recuperación a posteriori, tenemos que entender muy bien las vías, ¿no? Las vías que transmiten esta información. En las vías ascendentes, toda esta nocicepción va a ser recogida por los ganglios dorsales, por las neuronas A, delta y C, que se decusarán, contactarán con las neuronas de segundo orden y formarán los haces espinotalámicos y espinoreticulares. Que llegarán al núcleo del tracto solitario. Quedaros con este nombre porque el núcleo del tracto solitario modula absolutamente casi toda la respuesta inmune y casi toda la respuesta autonómica de lucha-huida que va a tener el cuerpo, ¿vale? Estos haces espinotalámicos y espinoreticulares ascenderán, darán información a la amígdala, a la sustancia periacueductal, y lanzarán toda la información a el tálamo. El tálamo, a su vez, por esas vías talamocorticales tan importantes para los anestesistas, informará a la corteza sensorial de que este daño y esta nocicepción se está dando lugar. ¿Qué va a hacer la corteza sensorial? Mandar rápidamente una
regulación, ¿no? Nuestro cuerpo, siempre que siente una agresión, emite una protección, ¿no? Entonces, la corteza sensorial mandará una respuesta a través a la vía hipotalámica, a través del núcleo supraóptico y periventricular, y lo que va a hacer es poner en marcha una cascada hormonal a través de la hipófisis, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema de vía cortisol y corteza suprarrenal, ¿vale? Por otra parte, mandará también información al tálamo y al núcleo del tracto solitario y al núcleo periventricular y supraóptico, ¿no? Y todo esto mandará directamente a través de los ganglios toracolumbares las consecuencias de la activación del sistema simpático. Por una parte, el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la tensión arterial. Como vemos, el aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial es una parte de la respuesta moduladora, ¿no? Pero no consiste en toda la respuesta que tiene nuestro cuerpo, ni mucho menos. No nos tenemos que olvidar que esta respuesta somática va por una parte, pero que existe un nervio que es, diríamos, el rey de la información cerebral, ¿no? El que manda todas las aferencias y de las comunicaciones entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo, que es el nervio vago, ¿no? Es un nervio fundamental, detecta todas la sensibilidad visceral, todas las presiones, el tacto, la distensión del sistema digestivo y los órganos vitales, ¿no? Manda toda esa información al sistema nervioso central. Y un 20% es eferente, ¿no? Este nervio es tremendamente importante porque es nuestro nervio protectivo, ¿no? Es un nervio que vía colinérgica va a mandar ese 100%, ese 20% de eferencias, produce un freno neural antiinflamatorio. ¿En qué consiste? La liberación de este nervio de acetilcolina se pone en marcha con unos receptores tanto a nivel esplénico, hepático, digestivo y el corazón, y lo que hace es unirse a receptores nicotínicos alfa 7 que están presentes también en las células inmunes y disminuye la liberación de citocinas proinflamatorias. ¿Esto qué significa? Que siempre que tenemos una activación simpática vamos a tener una activación antiinflamatoria compensatoria y ahí está la virtud, en encontrar equilibrio entre ambas dos. Bueno, pues estos receptores alfa 7 nicotínicos son tremendamente importantes y están siendo bueno, pues motivo de estudio como objetivo terapéutico. ¿Vale? Y aferencias también nos llegan por la parte propioceptiva. No nos tenemos que olvidar que dentro de cada uno de nuestros músculos tenemos unas fibras intrafusales que son de presión, de tacto, de posición, que mandan vía núcleo ventral posterolateral atravesando el heminisco medial y mandan información al sistema activador reticular ascendente. Esto es muy fácil de entender. Ninguno de nosotros dormimos de pie, o al menos no deberíamos, ¿no? Y eso es porque nuestras fibras están informando al sistema nervioso central de que estamos de pie, ¿no? Cuando nosotros tenemos un bloqueo regional profundo, estas fibras están informando de que están relajadas. Y cuando relajamos al paciente o se revierte este bloqueo regional profundo, estas fibras mandan muchas aferencias al sistema nervioso central diciendo que existe una postura o una aferencia en cascada a este sistema nervioso central. Por eso cuando revertimos el bloqueo neuromuscular con su Gamadex, tenemos la sensación de que este paciente se despierta. Es simplemente una lluvia de aferencias que llegan hasta nuestro sistema activador ascendente. Y cuando nosotros hacemos una anestesia general, ¿en qué se basa esta anestesia multimodal? Pues es mucho más complicado de lo que los primeros autores nos decían, ¿no? De controlar la nocicepción, una reflexia y una inconsciencia, ¿no? Consiste en cosas mucho más complejas, porque nosotros no solamente tenemos un tipo de receptores, no solo tenemos receptores opiáceos, no con los opiáceos tenemos que controlar nuestro sistema autónomo. Tenemos un montón de receptores a través de toda esta vía neuronal y nuestro objetivo es utilizar el efecto sinérgico de todos estos fármacos para modular estas vías ascendentes y descendentes, disminuir esta cascada inflamatoria, adaptar y modular esta descarga simpática y proteger este freno del sistema nervioso parasimpático para disminuir y minimizar las consecuencias metabólicas. En realidad lo que queremos es una respuesta adaptativa y proteger la propia homeostasis del cuerpo, ¿no? Con esto hacemos que además lleguen menos aferencias a nuestra glía, que es la que principalmente
se inflama, disminuimos la neuroinflamación y tenemos menos efectos. Al final consiste en tener mejores resultados, ¿no? El control del dolor posoperatorio con menos efectos secundarios, menos hilio paralítico, menos náuseas y vómitos, menos déficit cognitivo y menos complicaciones derivadas de este catabolismo brutal que se produce en esta fase aguda y subaguda. Pero nos tenemos que preguntar cómo hacemos esto, si la frecuencia cardíaca y la presión arterial ya hemos visto que no son respuestas específicas de la nocicepción. Cuando vamos a titular en una anestesia multimodal todos estos fármacos, ¿cómo lo hacemos, no? Lo titulamos en lo que yo creo que duele, según el estímulo que estén haciendo, con solamente los parámetros hemodinámicos que creo que producen o que son consecuencia de un estímulo nociceptivo, por nanogramos mililitros en estudios poblacionales o por miligramos kilo hora, ¿no? Por la farmacocinética y farmacodinámica de los fármacos. Bueno, pues probablemente por ninguno de todos estos. ¿Por qué? Porque la anestesia, nuestro órgano diana es el cerebro, ni es el músculo ni es el sistema adiposo. Con lo cual, para tratar un estímulo nociceptivo es necesario monitorizar, saber dónde estamos actuando, qué fármaco estamos administrando y en qué momento, porque no es solamente importante el fármaco que estemos administrando y en qué receptor y en qué parte de la vía actúa, sino en qué momento lo estamos administrando. Para dosificar es necesario monitorizar y para individualizar y hacer una anestesia de precisión con menos efectos secundarios es necesario monitorizar. Y por esto en los últimos años hemos visto una lluvia de monitores, ¿no? Que en realidad lo que hacen es analizar todas estas vías que os he descrito hasta ahora y analizar cada nivel de cesión de información desde la médula espinal hasta el sistema nervioso central y poder analizar esta intensidad de estímulo nociceptivo que va ascendiendo hasta el sistema nervioso central con el mismo objetivo, ¿no? Regular la ascensión de esta información. Pero en realidad el único monitor multiparamétrico basado en inteligencia artificial que tenemos en la actualidad es el NOL, ¿no? Que mide un monitor de nocicepción. El resto de monitores, unos se basan en el electroencefalograma, analizando cómo llega esa información al sistema nervioso central y cómo cambia esa información el electroencefalograma, y otros se basarán en cómo cambia esa información en las vías descendentes y cómo actúan sobre el sistema nervioso autónomo. Y es que en el 2021 apareció este artículo que nos iluminó mucho, ¿no? Y es que cuando nuestro sistema, nuestra corteza somatosensorial recibe cierta información de nocicepción, existen una serie de cambios en esta corteza que nosotros podemos identificar, ¿no? Cuando hay un desbalance entre la nocicepción y la antinocicepción que no estamos controlando adecuadamente y por lo tanto produce una descarga inflamatoria, aumenta las interleucinas, estamos viendo una serie de cambios en la corteza. Y este tipo de cambios son aumento de las ondas beta, un refuerzo delta paradójico o un alfa dropout, ¿no? Que desaparezcan las ondas alfa, que lo vemos reflejado en estas imágenes. Con lo cual, si nosotros visualizamos y con todos los fármacos que tenemos en nuestra mano, con la anestesia locorregional, con los fármacos que actúan en los receptores NMDA, en los receptores opioides, en los canales de calcio, en los canales de sodio, voltaje dependientes, vamos a poder controlar la ascensión y poder ver que este estímulo no está llegando a la corteza inflamatoria. Es una manera de controlar cuanto menos información nociceptiva llega, menos respuesta del sistema nervioso autónomo vamos a tener, menos constante activación de esa vía nociceptiva y menos sensibilización del sistema nervioso central a esta respuesta. Y si además podemos controlar con receptores y con fármacos como la desmedetomidina y los receptores también de los canales de calcio y los AINES y los betabloqueantes, la vía descendente, lo que vamos a obtener es un control de la descarga hormonal que controla esta inmunidad, ¿no? Y así se ha visto que cuando hacemos una anestesia multimodal, fundamentalmente con ciertos fármacos como la desmedetomidina, esa resistencia insulínica en el posoperatorio y en esa fase aguda es menor y además las interleucinas inflamatorias como la IL-6 y el TNF-alfa disminuyen, ¿no? Con lo cual, nuestro objetivo siempre va a ser obtener un equilibrio entre la homeostasis de respuesta, intentar minimizar el sistema nervioso simpático, que no es malo y tiene que existir esa descarga simpática porque es protectiva, pero intentar proteger nuestro sistema parasimpático antiinflamatorio, por el que es el que nos va a dar una respuesta adaptativa para poder recuperarnos, ¿no?
Con lo cual los anestesistas tenemos la capacidad de utilizar múltiples fármacos para regular las aferencias nociceptivas, ¿no? Además, podemos anular incluso la transmisión con la anestesia locorregional, cuando es una anestesia somática y una cirugía somática. Además, podemos modular o regular esas eferencias simpáticas que producen inflamación y que producen un catabolismo activo y una descarga neurohormonal. Pero tenemos que aprender a titular y a medir, tenemos que aprender a integrar todos esos conceptos. Y la plasticidad neuronal es eterna, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que tenemos que desaprender ciertos conceptos que hemos aprendido anestésicamente de por vida y tenemos que volver a aprender y tener más plasticidad neuronal para aplicar todos estos conceptos. En realidad consiste en que utilicemos la inteligencia artificial que nos dan los monitores para crear un modelo mental multidimensional para poder dosificar y hacer una anestesia de precisión. Y cómo yo creo que los casos clínicos nos pueden dar un ejemplo, ¿no? Poder ver cómo se puede interactuar con todas estas vías, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? A ver si me da tiempo a poneros unos ejemplos que creo que son bastante gráficos. Os presento un paciente de 45 años, una enfermedad de Crohn evolucionada, bastante intervenida, que es programada para una resección intestinal. De entrada, nuestro plan anestésico es realizar una anestesia libre de opioides. Eh, con un bloqueo ecoguiado que hacemos preincisional para bloquear siempre antes de la incisión quirúrgica la liberación de interleucinas en el sitio de la lesión y hacemos un TAP subcostal bilateral y la infiltración de los puertos de entrada. Fijaros lo que os pongo en 30 minutos de NOL, vemos que en el NOL vemos pequeños aumentos que se van a traducir en nuestra corteza cerebral, ¿no? Veis aquí cómo estos pequeños aumentos de NOL, que son pequeños desequilibrios entre la nocicepción y la antinocicepción que tenemos administrada con todas las perfusiones de fármacos, se traducen en pequeñas espigas de aumento y refuerzo de la onda delta con disminución del alfa. Pero fijaros, aquí tenemos un aumento abrupto, que esto es una manipulación del meso inflamado con una tracción que estaba bastante pegado a la pared. Y los siguientes aumentos reflejados aquí con la flecha azul son cuando hay una apertura de la pared abdominal del Fanesti para sacar la pieza quirúrgica. Y veis aquí el efecto que tiene sobre la corteza cerebral, ¿no? Porque nos está llegando información nociceptiva. Veis que la frecuencia cardíaca se mantiene casi en una línea perfecta y que la presión arterial es bastante constante. Es decir, el sistema nervioso autónomo no está respondiendo a eso con una descarga simpática muy exagerada, ¿no? Lo que hacemos, estos primeros estímulos no los tratamos, consideramos que son de pequeña envergadura y que además son por tracción, pero ya este estímulo con la elevación tan abrupta con el NOL por encima de 75, lo que hacemos es administrar lidocaína 40 miligramos, era una paciente que estaba con perfusión continua a 1 miligramo kilo hora y le administramos un bolo de 40 miligramos para disminuir la transmisión vía voltaje dependiente de la nocicepción a la corteza y administramos un microbolo de Dexdor en una paciente que ya estaba con niveles adquiridos de Dexdor en perfusión continua, ¿no? Y a posterior vemos que recuperamos la matriz después de administrar el Dexdor con la lidocaína, es decir, esa corteza cerebral deja de recibir estos estímulos, pero unos minutos después vemos estos siguientes aumentos de NOL que decidimos tratar con 50 microgramos de fentanilo porque ya teníamos dosis bastante elevadas del resto de fármacos. Rápidamente recuperamos esa onda alfa que había perdido energía y rápidamente recuperamos la mediana de frecuencia, ¿no? Es decir, hacemos una cirugía de 5 horas con 50 microgramos de fentanés en una paciente bastante complicada con un abdomen complicado. La segunda Doctora paciente que os Pérez, quiero presentar, ¿le sí, parece que pasemos al doctor Gras? sí, Pues vamos un poco pillados ya de tiempo. 20 minutos, bien. Le quedan para que pueda el doctor Gras hacer Sí, su presentación y, y si luego es necesario, y si sí. es pero hacemos los otros casos si nos diera Perfecto. tiempo, ¿de acuerdo? Muy Doctor bien. Gras, cuando usted quiera, puede continuar con su presentación sobre la utilización del índice NOL en anestesia locorregional.
Buen día, mi nombre es Ariel Gras, soy anestesiólogo del Hospital Shaare Zedek en Jerusalén, en Israel, y soy fellow doble de anestesia regional de la Universidad de Toronto. Y les voy a contar ahora un poco cómo he logrado combinar el uso de la anestesia regional en cirugía de mama para optimizar anestesias libres de anestesia general o para optimizar anestesias regionales en contextos de anestesias generales, cómo el NOR me ha ayudado en este proceso. Lo más importante es que aprendí de mis hijos que tener una herramienta es muy bueno, pero es fundamental saber aplicarla como corresponde para que nos guíe a los outcomes que realmente queremos lograr y no lo contrario. Eh, históricamente los anestesistas hemos ido aumentando en nuestras capacidades de monitoreo para optimizar nuestras anestesias y partimos con el monitoreo hemodinámico, con la frecuencia cardíaca, electrocardiograma, la presión arterial. Después proseguimos con monitoreos neuromusculares y CO2 y logramos posteriormente avanzar al monitoreo del órgano fin o target, que sería el cerebro, a través de la monitoreo de la hipnosis amnesia mediante la actividad eléctrica del cerebro. Es así como hemos aprendido a procesar estas señales crudas en el espectrograma para entender la distribución de las frecuencias de alfa, delta, beta, etcétera. Y hemos aprendido a conocer las distintas respuestas que tiene el EEG a los distintos medicamentos. Por ejemplo, el Propofol con ondas delta lentas y alfa, la ketamina con una acción que simila la aceleración del EEG con ondas más veloces, gamma y beta, y la dexmetomidina con ondas delta y spindles. Y así hemos aprendido a conocer los efectos de los medicamentos y además poder seguir en tiempo real a nuestros pacientes, dejando de proveer anestesias en base a miligramos o microgramos por kilo, sino que ya según las necesidades específicas de cada paciente. Es así como podemos ver en estos trazados, a la izquierda, en la elevación del PSI, del Processed EEG, en la incisión, el cual no llegó al límite superior, no sobrepasó el límite superior. Posteriormente vemos una progresión en el tiempo 2 de la actividad eléctrica a burst suppression, con un 30% de suppression rate, llevándonos a querer hacer más liviana nuestra anestesia. Posteriormente vemos en un intento de reducir los niveles anestésicos que el PSI sube y la actividad cruda del EEG se pone más veloz y luego logramos llegar a un nivel más estable. Y al final vemos en el tiempo 4 como durante la emergencia de la salida de la anestesia vamos ascendiendo hacia niveles más conscientes, lo cual se puede ver en el paciente al mismo tiempo que vemos el alza de la actividad eléctrica del cerebro del paciente. Entonces ahora estamos desarrollando los anestesistas el cuarto pilar, que sería ya el monitoreo de la respuesta a la nocicepción para poder, porque esta respuesta es más rápida que la respuesta cortical a la respuesta estrella a la nocicepción, lo que nos permite, uno, responder más rápido antes de que el paciente se mueva en una sedación o antes de que eventualmente se gatille un circuito de dolor crónico. Entonces en el pasado estábamos monitoreando el próximo dinámico. Sube la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial, el paciente se mueve, demos un poquito de opioide, ¿cierto? El problema es que es tardío, que no es específico, hay distintas causas que pueden producir estos efectos, y hay medicamentos que pueden bloquearlo, como los beta bloqueos, y hay diferencias entre los pacientes jóvenes, los pacientes mayores. Entonces, o damos muchas dosis, sobredosis, y tenemos respiración
depresión respiratoria, náusea y vómito, o tenemos infradosis con aumento de la respuesta de estrés, hiperalgesia y eventualmente dolor crónico. Así que estamos básicamente asumiendo en esta situación que nos encontramos. Entonces, vale la pena destacar la diferencia entre el dolor y la nocicepción, que como sabemos, el dolor es una experiencia consciente que integra todos los estímulos, no solo la nocicepción, y la nocicepción es exactamente la respuesta a el estímulo quirúrgico. Entonces, nosotros lamentablemente en la mayoría de las situaciones como anestesia no monitoreamos el dolor, sino que monitoreamos la respuesta de estrés. Acá podemos ver un ejemplo de un NOL, que los límites van entre 0 y 25 y se mueve en 95 y vemos que no hay respuesta de frecuencia cardíaca, presión arterial, había burst suppression, ahora está en un buen nivel, sin burst suppression rate, pero y el NOL se mantiene fluctuando en 25 sin un alza significativa. En esta situación opté a no dar algún tipo de suplemento en esta situación, a pesar de que en esta situación el paciente se movió un poco, pero no vi algún tipo de trend de respuesta de estrés. Hay diversa literatura respecto al NOL, a los beneficios del NOL, en cirugías ginecológicas, de próstata, abdominales, y se ha visto que el NOL ha logrado reducir el dolor postoperatorio y el consumo de opioides postoperatorio, a pesar de que intraoperatorio todavía la evidencia es mixta y no ha sido determinado. En algunos papers se ha visto que incluso puede aumentar el consumo de opioides, pero lo que se piensa actualmente es que cuando se administra el opioide en momentos que realmente se necesita, se puede optimizar el consumo de opioide post-operatorios como de tipo morfina con opioides de corto plazo. Pero todavía esto requiere más estudios. Y lo que aún no hemos logrado demostrar son el efecto sobre el dolor crónico, mortalidad y satisfacción del paciente y estabilidad hemodinámica. Algunas limitaciones que tiene el NOL que tenemos que estar conscientes es que las arritmias cardíacas pueden afectar la variabilidad del NOL, dado que mide respuesta de estrés. Las drogas vasoconstrictoras, en particular la efedrina y la fenilefrina, y los anticolinérgicos. Podemos ver acá en este ejemplo un paciente que tiene un alza del NOL y yo no entendía por qué, porque está todo estable, pero recordé que hace un minuto había dado 10 miligramos de efedrina, así que hay que estar conscientes de esta posibilidad cuando estamos interpretando un alza de un NOL. Ahora, en el punto de vista de la anestesia regional, ¿cómo nos puede ayudar? Lo primero es que podemos tener una percepción de si el bloqueo que nosotros hacemos está funcionando o en qué grado está funcionando para tomar ciertas decisiones, si suplementar o no suplementar a través del cirujano o administrar opioides intraoperatorios durante la incisión, durante el proceso, y yo veo un potencial importante de poder comparar académicamente los distintos bloqueos, dado que he visto como en áreas no habitualmente cubiertas por bloqueos el NOL sube el número, y me pareció que sería interesante el potencial académico de comparar bloqueo ESP, PEX, digamos, en distintas zonas en cirugía de mama, por ejemplo. Así que hay un potencial de investigación importante. Acá vemos un paper de Balan y colegas del 2024, en el cual en cirugía cardíaca compararon el bloqueo paraesternal, de plano paraesternal intercostal, con Erector Spinae en consumo de opioides, y determinaron que el bloqueo paraesternal intercostal tuvo mayor índice de NOL significativo, y también la variabilidad del NOL. Así que vemos que sí ha guiado a algunos colegas ya en el pasado. Y acá les muestro un ejemplo de una cirugía de mamas, una mastectomía con reconstrucción, con sedación moderada a profunda, guiada por electroencefalografía, y bloqueos B-Level Continuous T2 y T4 Single Shot, ESP.
Y lo que vemos aquí durante la incisión, que sube el NOL durante 2 minutos, a pesar de que no hay cambios EEG, podríamos decir que es suficiente el EEG, pero no, aparentemente hay información que el NOL nos aporta que el EEG no nos aporta, sin cambios hemodinámicos. En ese momento yo decidí dar 25 microgramos de fentanyl al principio de la cirugía. Los bloqueos demoran su tiempo en su soak time de actuar 100%. Después la cobertura fue excelente. Durante la incisión inicial fue necesario una pequeña suplementación. Aquí vemos otro caso, una mastectomía simple, con sedación también, pero en esta vez PEX block. El NOL está estable, el EEG está estable, sin embargo vemos hipertensión. Una paciente que tenía hipertensión arterial y lo interpreté como básicamente una hipertensión basal de la paciente y en este momento no hice nada. Me ayudó en este caso a no actuar, dado que se sostuvo, se mantuvo y subió un poco más después, le di un poco más de la betalol en vez de darle opioides. Así que puede ayudar para un lado y también para el otro. El tercer caso y último sería una cirugía de artroscopía de tobillo bajo sedación moderada y un bloqueo combinado popliteo y aductor canal. Vemos la estabilidad del EEG, de los signos vitales y NOL casi cero, bajo dosis de 60 microgramos por kilo minuto, lo que me dio la confianza al NOL de poder usar dosis bajas en esta situación, digamos, porque para nuestros traumatólogos es muy importante que el paciente no se mueva claramente durante el procedimiento. Entonces, para terminar, veo que la integración del NOL en el uso de anestesia regional puede contribuir a determinar si un bloqueo está funcionando, o si es necesario el suplemento a través del cirujano, de anestesia local en el campo quirúrgico o la administración de opioides en dosis baja a través de nuestro. Eh, y como dijimos, hay una evolución constante de la anestesia, en el cual avanzamos del monitoreo de signos vitales a estados mentales, cognitivos y ahora la nocicepción. Existe un potencial importante académico, eh, y tenemos que investigar sobre outcomes basados en el paciente, si mejora la satisfacción del paciente, dolor crónico, y todas las cosas que mencionamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gras, por tu presentación también muy interesante. Disculparme delante de la doctora Pérez por haberle cortado en sus otros dos casos que le quedaban también ciertamente muy interesantes. Creo que ha sido de especial interés de todas maneras, doctora Pérez, toda la fisiología y la anatomía que ha explicado, que fundamenta efectivamente la utilización no solo de los fármacos opiáceos, sino de otros muchos, ¿no? Y da paso a esa anestesia multimodal, y a la utilización del índice NOL por toda esta medición del sistema nervioso autónomo. Quería hacerle una pregunta también, doctora. Comentó Ujú. precisamente, bueno, pues que nos permite detectar esa nocicepción y que muchas veces no lo vemos en los signos clínicos habituales como presión y frecuencia cardíaca, pero sí en el NOL. ¿Esto tiene alguna consecuencia en el postoperatorio? Algo he comentado yo rápidamente, pero ¿cuál es su impresión al respecto? Bueno, sin duda cuando están llegando estímulos al sistema nervioso central de nocicepción, primero significa que ese equilibrio de nocicepción-antinocicepción que estamos buscando con la anestesia general, no lo estamos consiguiendo. Una cosa es tener un plano hipnótico adecuado o una inmovilidad adecuada porque el paciente no tiene una consciencia de dolor, pero la nocicepción no controlada produce una descarga inflamatoria. Un sistema simpático no controlado produce un aumento de interleucinas.
un sistema simpático no controlado que no siempre se ve reflejado en el aumento de la tensión arterial y el aumento de la frecuencia cardíaca, porque son dos términos muy poco específicos, siempre produce un aumento de cortisol y un aumento de las hormonas de estrés, ¿no? Con lo cual, cada vez hay más artículos que nos dicen que cuando existe un equilibrio de nocicepción y antinocicepción, esa inflamación es menor, las interleuquinas son menores y con lo cual todo ese daño que produce una descarga neurohormonal es menor. El estado procoagulante, el aumento del cortisol, la retención de agua y sodio, todo lo que produce un estado inflamatorio en sí, ¿no? Con lo cual ese paso de la fase aguda a la subaguda debería de ser mejor y los efectos secundarios siempre son mejores, son menores. Lo que pasa que se requerirían estudios poblacionales muy amplios que requieren una inversión muy potente para poder encontrar una causa-consecuencia, ¿no? Pero los artículos van por ahí. Ujú. Y doctor Glass, ¿tiene usted algo que añadir a esta pregunta? ¿Puedes repetirla, por favor, Nacho? Sí, básicamente preguntaban por las consecuencias de un estado nociceptivo no controlado en un paciente durante el acto quirúrgico en el postoperatorio. Bueno, básicamente tenemos que referirnos a la literatura existente, que hay harta literatura que soporta el hecho de que la exposición intraoperativa a un dolor intenso afecta el dolor, la experiencia del dolor postoperatorio. Se han conectado tanto el dolor preoperativo con el intraoperativo y el intraoperativo con el postoperativo. Por lo tanto, es muy importante ser muy agresivos la optimización del manejo de la nocicepción. Y bueno, como sabemos, hay papers pro y contra respecto a la influencia del dolor agudo sobre el dolor crónico. Así que hasta que no determinemos realmente esto definitivamente, me parece que el costo no es muy alto de darle al paciente un control nociceptivo óptimo. ¿Y qué opinan de la posible relación de todos esos factores proinflamatorios en un tema que está realmente de moda ahora, como es la disfunción cognitiva postoperatoria, sobre todo en paciente frágil, claro? ¿Podría existir alguna relación? Bueno, es que la inflamación no ocurre de cerebro para abajo. Cuando alguien se inflama todo. La disfunción cognitiva, por lo que dicen los autores o los neurofisiólogos, está muy relacionada con la inflamación de la guía y la liberación de sustancias proinflamatorias en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, parece ser en el cerebro frágil especialmente las aferencias constantes, además de producir, como ha dicho el doctor Ariel Gras, una sensibilización central, producen una neuroinflamación, con lo cual parece que podría estar directamente relacionada. Y la utilización, a lo mejor, porque hay algunas publicaciones, ¿verdad?, de la utilización de alfa-2 agonistas y la posible mejora en este sentido. Bueno, de los alfa-2 agonistas quizá porque son los que rigen, son como San Pedro, yo les llamo, son como San Pedro, son los que abren o cierran la La puerta. puerta a que esa información entre en el hipotálamo y llegue a la corteza, ¿no? Entonces, al abrir y cerrar, quizás son los que más controlan la entrada y salida de información nociceptiva al sistema nervioso central. Y probablemente son los más estudiados desde este punto de vista en cuanto a la cognición, ¿no? Además de ser neuroprotectores, nefroprotectores, tienen una influencia muy importante en la descarga neurohormonal. Ujú. Sí, sí, desde luego. Para los dos, eh, hay un oyente, un escuchante que nos pregunta la experiencia que tienen en pacientes con neuropatía diabética, especialmente en cirugía vascular de pie diabético. Si tienen algún tipo de experiencia del NOL en este tipo de patología. Si No, la presenta verdad es que algún interés especial, supongo, la experiencia del NOL en este tipo de pacientes. Supongo que a lo mejor por la disautonomía puede ser, o no lo sé. O porque la cantidad de fármacos analgésicos a utilizar eh, pueda ser inferior, no lo sé. No sé si el doctor...
No, la verdad es que no tengo experiencia en paciente diabético, cómo esto lo puede afectar, pero teóricamente tiene sentido la afección de los, eh, eh, de los nervios periféricos que pueden afectar la, digamos, la respuesta del NOR, digamos, las respuestas que Sí. vamos a tener, en especial la percepción de los cambios periféricos de perfusión periférica. Ujú. Ujú. Muy bien. Yo, en mi experiencia, cuando utilizamos tecnología, sí que vimos que este tipo de pacientes requerían menos fármacos analgésicos de lo esperado, de lo habitual, ¿no? Quizás por esa insensibilización de toda esa red nerviosa periférica, ¿no? En relación con los umbrales del NOL, especialmente para el doctor Gras, cuando realizamos un bloqueo anestésico, ¿tendría sentido definir una analgesia adecuada cuando el NOL es inferior a 10? Supongo que al provocar un bloqueo completo, ¿verdad? Lo esperado. Claro, es algo que todavía tenemos que determinar, digamos, cuál sería el umbral satisfactorio, digamos, tenemos que determinar qué porcentaje de los pacientes que tienen un NOL 10, 15, 20, 25, lo que sea, tienen un outcome peor para que podamos decidir cuál va a ser el punto de corte del NOL en el futuro durante bloqueos nerviosos, pero no me parece que alguien lo haya determinado a la fecha. Yo en particular uso el 25 por ahora, y no actúo a menos que sea consistentemente sobre 25. Si se mantiene fluctuando en 25 abajo, no actúo a menos que también hay un alza de la frecuencia cardíaca, algún otro signo a nivel de integración. Pero sí, Mm. está por determinarse un número más claro. Supongo que la razón por la cual hacen esta pregunta es porque si provocamos un bloqueo, lo regional, que está bien hecho, ¿verdad? E impide la estimulación y la información aferente. Y entonces, al contrario que con una anestesia intravenosa, ¿no? Lo que buscamos es quizás una mayor estabilidad y una escasa respuesta, ¿no? De ese índice NOL ante la estimulación nociceptiva en ese caso, ¿no? Teniendo siempre en cuenta que, claro, puede haber otras estimulaciones fuera de ese bloqueo, ¿no? El propio tubo, a lo mejor al moverse o tal, que puedan provocar esas alteraciones en el índice. Pero imagino que van por ahí, ¿no? Doctora Pérez, ¿qué opina usted? Bueno, yo creo que los puntos de corte validados para el NOL están realizados con opioides, con remifentanilo, ¿no? Y creo que estoy de acuerdo con el doctor Ariel, que hay que estudiar más profundamente esos puntos de corte. No es lo mismo una anestesia somática, como puede ser una cirugía de una colocación de una placa y un tornillo en un paciente con una raquianestesia y un bloqueo locorregional, donde controlamos casi absolutamente, si el bloqueo es profundo, las aferencias nociceptivas al sistema nervioso, que una anestesia visceral, una cirugía general, una anestesia torácica, ¿no? Donde tenemos aferencias somáticas y también tenemos aferencias viscerales que se transmiten a través del nervio vago, ¿no? Mi experiencia en cirugía libre de opioides, en cirugía multimodal, desde luego el punto de corte yo le doy importancia, sobre todo cuando existe una perfusión de desmedetomidina por debajo de 15. Es decir, creo que para mí la nocicepción o el balance nociceptivo adecuado suele ser por debajo de 15. Es importante, además del punto de corte, creo, la variabilidad de ese NOL. Todo esto lo digo experiencia sin que avale mucha bibliografía, pero sí que hay, sí que cuando estás utilizando un alfa 2 solo por el mecanismo de acción, el punto de corte está un poquito más abajo, ¿no? La variabilidad del NOL también es importante, como en el caso que he mostrado, siempre estaban las variabilidades por debajo de 25, pero sí que es significativo. Es distinto, cuando tenemos un alfa 2 el punto de corte probablemente esté por abajo. Y desde luego los estudios tendrán que ir encaminados un poco a asegurarnos, ¿no? Para poder saber si existe diferencias en los resultados con distintos puntos de corte y del Sí. control del dolor posoperatorio. Yo creo que el mensaje a transmitir es que NOL es una medida de lo que le está pasando a la fisiología del paciente, una medida de la respuesta de nuestro autónomo que ha quedado como muy claro durante las exposiciones
que es lo que realmente tenemos que medir, que es lo que realmente los primeros anestesistas monitorizaban y trataban de controlar, ¿eh? No un concepto tan abstracto, ¿no?, como el que hablamos del dolor, y que por tanto existen muchos fármacos que nos permiten controlar esa respuesta y que por tanto, conociendo los fármacos que utilizamos y las técnicas que utilizamos, debemos esperar una respuesta en ese índice NOL y lo vemos como tal, ¿no? Es decir, una anestesia locorregional obviamente nos dará una mayor estabilidad con esos puntos de corte que decimos, quizás inferiores, un alfa-2 agonista, efectivamente, o si además nos adentramos en una técnica multimodal con múltiples fármacos que actúan en distintos receptores, nos van a dar todavía un mayor control de ese autónomo y por tanto tendremos un NOL mucho más estable, mucho más reactivo, con menos intensidad en sus respuestas, ¿no? No se trata de que supere un número u otro, sino de que estamos midiendo estamos viendo fisiología en directo, ¿no? Reaccionar ese autónomo y si se comporta o no con lo esperado por nuestra práctica hecha, ¿no? Perfecto. Aquí una pregunta realmente interesante y es, ¿consideran que el NOL puede utilizarse no solo como indicador de era otra que quería hacer, pero bueno, esta también, como indicador de nocicepción intraoperatoria, sino también como predictor del dolor postoperatorio? Y luego voy a hacer un par de preguntas que me parecen interesantes al público en cuestión de quizás más de uso y demás. ¿Consideran que entonces el NOL permite predecir dolor postoperatorio? Es una pregunta quizás trampa, ¿verdad? Esta. Eh, Luego añadiré lo que yo pienso. Ariel, bueno, yo no soy experta en el monitor NOL, pero el NOL no predice el dolor posoperatorio, o en principio la bibliografía así lo dice. Lo que sí me gustaría puntualizar es que cuanto más nocicepción no controlada en un intraoperatorio, más sensibilización central tenemos y más receptores eh, no controlados. Con lo cual, probablemente cuando utilizamos nuestra analgesia basada en opioides, con opioides de muy alta potencia a altas dosis y no controlamos la nocicepción intraoperatoria, probablemente necesitemos muchos opioides o muchos fármacos en el posoperatorio. No sé si eso es una relación causa-efecto, es decir, no elevado aumento del dolor posoperatorio, porque dependerá mucho de qué estrategia anestésica y analgésica y antinociceptiva utilicemos en el intraoperatorio, ¿no? Pero bueno, eso es esa es mi opinión. Estoy encantado con la respuesta a esa pregunta que yo creo trampa. Seguro que la persona que estaba Ariel, escuchándonos ¿qué no, opinas? no buscaba esa, pero estoy muy, muy de acuerdo, doctora. Creo que es una pregunta muy, muy inteligente y básicamente replica la pregunta de la experiencia del dolor intenso intraoperatorio y su efecto en el postoperatorio. Si creemos que el NOL refleja eso, entonces vamos a ver en los futuros papers que publique la comunidad algo similar. Así que nuevamente está por ser determinado, pero sí tiene mucho sentido. Mm, de acuerdo. Y ya casi para finalizar, ¿se vuelve rutinario el uso del NOL en su práctica diaria? ¿Qué ha mejorado para ustedes? ¿Qué es lo que ha hecho que sea rutinario, que sé que lo es, y qué les aporta a los dos, claro? Bueno, yo es que tengo la suerte y el privilegio de poder contar con BIS, con matriz de densidad espectral en mi hospital y con NOL. Con lo cual yo anestesio siempre, siempre con NOL, ¿no? Y en mi hospital es una práctica bastante regular. No existe para el 100% de los quirófanos, pero probablemente sí para el 80% de los quirófanos, ¿no? Eh, yo baso mi anestesia en la monitorización. Siempre no mido la monitorización por monitorizar, sino que intento entender la comunicación del sistema nervioso a través de la monitorización y dosifico a través de la monitorización. Veo qué estímulos me llegan a la corteza, veo qué estímulos producen alteraciones del sistema nervioso autónomo, veo qué índices de NOL tengo y con eso dosifico y me hago una composición del lugar, un modelo mental de las vías que tengo en marcha y qué es lo que me está fallando y qué es lo que puedo bloquear. ¿Eh? Entonces,
para mí es fundamental en mi manera de trabajar. Ha cambiado mi manera de trabajar desde hace 8 años que hago cirugía sin opioides y llevo utilizando el NOL desde hace 5 años aproximadamente en casi todas las anestesias que hago. Entonces, he tenido que reaprender a anestesiar, he tenido que cambiar el paradigma, he tenido que cambiar mi manera de dosificar, pero ahora la verdad es que creo que lo hago de una manera más adecuada, ¿no? ¿Y doctor Glass? Sí, el NOL básicamente lo veo como una herramienta adicional en mi arsenal y me ha permitido hacer una integración más completa. Lo primero que me permite uno entender qué es lo que está pasando con la fisiología del paciente y poder interpretarla mejor, porque a veces el paciente simplemente tiene respuestas hipertensivas y no tiene respuesta de estrés nociceptivo, y eso nos puede llevar a sobremedicar y creo que ahí no le puede ayudar básicamente a tomar decisiones. Y lo otro es que es un complemento muy bueno al análisis de la respuesta cortical, dado que ocurre antes. Entonces, si queremos sentirnos cómodos como regionalistas, de poder facilitar una cirugía libre de anestesia general y de bajar las dosis, teniendo esta respuesta más temprana, nos ayuda a sentirnos cómodos como anestesistas de hacerlo y no temer un daño iatrogénico del paciente durante la cirugía porque se mueva, por ejemplo. Así que sí, cada vez que tengo una cirugía importante que quiero facilitar es anestesia basada en anestesia regional principalmente, me ayudo del NOR. Sí, yo creo que lo que les permite esta herramienta es, sobre todo la sensación, la emoción que les debe de producir a ustedes el utilizar este tipo de herramientas es la misma que un cirujano debe sentir cuando pasa de hacer la incisión con un escalpelo a hacerla con un Da Vinci. Es decir, pasamos a una anestesia de precisión, en la cual saben cuándo, qué y en qué momento está pasando qué y lo pueden tratar con la misma precisión, ¿no? Yo creo que ese debe ser un poco el sentimiento, ¿no? que tienen ustedes al tener el NOL en sus quirófanos. Nunca he tenido un Da Vinci, no he hecho ninguna incisión con un Da Vinci, pero bueno, a mí el NOL me produce una seguridad en el paciente y sé qué administro, por qué, en qué dosis y para qué. Perfecto. Y por último, quería preguntarles, una vez que tienen esta experiencia, supongo que no les fue muy difícil introducir la tecnología en sus hospitales. Saben que a veces hay barreras de tipo formativo, de tipo económico. ¿Qué les recomendaría a los oyentes de este webinar para que pudieran introducir la tecnología en sus hospitales? Ariel, ¿quieres contestar tú primero? Eh, bueno, lo primero es que el hecho de que podamos facilitar primero la satisfacción del paciente al tener cirugías bajo anestesias regionales y no generales, eh, y nos sentamos más cómodos de expandir esa oferta a pacientes, vamos a tener más satisfacción de los pacientes, en el cual se consideran sus necesidades en la elección del plan anestésico. Hay pacientes que tienen mucho miedo a la anestesia general, a perder el control, tuvieron muchas náuseas y vómitos, entonces eso, hay un argumento ahí de poder atraer pacientes que buscan este tipo de anestesias, así que hay un interés para el hospital. Además, el mejoramiento del postoperatorio al reducir la náusea y vómito es muy importante, en especial que los pacientes prefieren tener menos náusea y vómitos que dolor, según algunas publicaciones. Eh, Así que esto facilita más el uso de anestesia regional versus general. Eh, y, y bueno, basarse en los datos que existen, exponer las publicaciones de que el NOL ha logrado, hay un trend de que logra reducir el consumo de opioides postoperatorio, lo que reduce eventualmente, se puede decir, el tiempo de hospitalización y el retorno a las actividades de la vida diaria. Y eso
Es algo que todo hospital quisiera poder em, ofrecer y que se conozca de sí mismo. Así que eso seguro incluso puede contribuir a mejorar la satisfacción del paciente y el prestigio de los hospitales y darnos más herramientas como anestesistas, digamos, a sentirnos cómodos en el tratamiento y a trabajar con más seguridad. Perfecto. ¿Y alguna puntualización extra, doctora Pérez? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Gras. Sí puntualizar, creo que la utilización del NOL, yo hago mucha cirugía general, cirugía mayor, es quizá un índice de calidad. De calidad porque la cantidad de costos que tiene en cuanto a ingresos y en cuanto a costo monetario, las náuseas y vómitos posoperatorios y el ilirio paralítico es muy importante, ¿no? El hecho de reducir un porcentaje, como está demostrado fundamentalmente en el uso de la reducción de opioides en el perioperatorio, creo que ya estaría justificado. Por otra parte, la seguridad en la atención y en la anestesia general, ¿no? En los pacientes con obesidad mórbida, que es un porcentaje muy importante en la sociedad, no solo para cirugía bariátrica, sino obesidad mórbida de otros tipos de cirugía, el hecho de administrar opioides durante el intraoperatorio sin monitorizar de ninguna manera produce una serie de riesgos posoperatorios que creo que merece, o sea, que ya están analizados, ¿no? Y que ofrecen un riesgo bastante importante, con lo cual en calidad, en seguridad, y yo creo que con los próximos estudios que están en marcha y los próximos pilotos veremos que en anestesia oncológica esto tendrá mucho sentido entre unos años. El control del sistema nervioso autónomo nos va a demostrar, si somos capaces de demostrarlo con estudios de alta envergadura, que tiene unas ventajas no solo en el perioperatorio inmediato y en los resultados, en el outcome, en el alta precoz, sino probablemente en el pronóstico a medio o largo plazo. Sí, Esa totalmente es de mi opinión. acuerdo. Pero esto es un poco de mi cosecha. Lo demás, en cuanto a calidad y seguridad, lo tengo bastante claro. Sí, yo creo que es seguridad, ¿no? Veíamos esa publicación del Lancet, tercera causa de muerte en el primer mundo, paciente frágil. Comentar simplemente que sé que hay, bueno, hay ya alguna publicación hablando precisamente de la inflamación y la extensión de cáncer en ya no solo en animales, sino en personas. Un médico cirujano muy afamado está trabajando en ello junto con varios anestesistas en el norte de Europa, no voy a dar más. Sé que hay un estudio multicéntrico en marcha también en este sentido. Lo veremos pronto, seguro. Bueno, agradeceros, doctora Elena y doctor Ariel, ahora ya les tuteo, porque me ha parecido una conversación estupenda estos 20 minutos. Creo que ha sido muy interesante también para la audiencia. Recordar a la audiencia que pueden acercarse a través de la web de Medasense, directamente a Medasense, a preguntar lo que ustedes puedan necesitar en ese respecto, y si no, también a nuestro distribuidor Medtronic en España o a los respectivos distribuidores en la región de Latinoamérica. Cualquier cosa, demostración, publicaciones, lo que ustedes necesiten. Y nada más, dar por terminado este webinar, agradecerles su atención y especialmente a los ponentes. Un saludo. Gracias. Gracias.